Hola mis queridos estudiantes, nos vamos a comenzar a sumergir en una temática muy interesante. Esta temática está relacionada con el enlace químico, la nomenclatura, los tipos de reacciones y el balanceo de ecuaciones. Pero vamos a iniciar por lo básico, que viene siendo el enlace químico, tema que está relacionado con los temas anteriores, que viene siendo la parte de tabla periódica, que ya se ha venido trabajando. Pero primero vamos a mirar qué es eso del enlace químico. Entonces, el enlace viene siendo esa fuerza invisible que mantiene unidos a los átomos o a los iones. Pero existen diferentes tipos de enlaces y todo depende de la fuerza con la que se esté uniendo. Dentro de esos enlaces tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y también tenemos un llamado enlace metálico. El enlace iónico se reconoce porque la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7. Esa es una de las características principales. Y en el enlace covalente, la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Ahora, dentro del enlace covalente tenemos diferentes tipos de enlaces. Viene siendo el enlace sencillo, enlace doble, enlace triple y enlace de tipo coordinado. En el enlace sencillo es cuando cada uno de los átomos aporta un electrón para formar el enlace. En el enlace doble, cada uno de los átomos está aportando 2 electrones para formar el enlace. En el enlace triple, cada átomo está aportando 3 electrones. Es de recordar, en los enlaces participan 2 electrones. Y en el enlace de tipo coordinado, un solo átomo está aportando los 2 electrones para formar ese enlace. Por eso les digo, esto se parece a un matrimonio. Un ejemplo del enlace de tipo iónico. ¿Cuándo se forma el enlace iónico? Este enlace, por lo general, se forma con elementos que tienen una diferencia de electronegatividad muy grande. Como se dijo anteriormente, cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, el enlace es de tipo iónico. ¿Quiénes tienen esa diferencia de electronegatividad bastante marcada? Lo tienen los elementos del grupo 1A y 2A en referente a los elementos del grupo 6A y 7A de la tabla periódica. Como vemos en el ejemplo, tenemos el sodio, el cual pertenece al grupo 1A de la tabla periódica y por lo tanto tiene un solo electrón de valencia, y vemos que se va a unir con el cloro, el cual pertenece al grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia y necesita 1 para completar su octeto. Entonces, ¿cómo se va a producir el enlace? El sodio tiene un solo electrón. Para poder completar un octeto, él necesitaría todavía 7 electrones, algo que es difícil de conseguir, si solamente tiene un solo electrón para aportar. Por lo tanto, su tendencia es a perder. Tiene una baja electronegatividad, por lo tanto tiene un bajo potencial de ionización y a la vez una baja afinidad electrónica. En cambio, el cloro tiene una alta electronegatividad, tiene un alto potencial de ionización, o sea que es difícil arrancarlo en electrón, y adicional a eso tiene una alta afinidad electrónica. Eso quiere decir que acepta fácilmente a cualquier electrón. Cuando revisamos las electronegatividades, las cuales las podemos encontrar en la tabla periódica, notamos lo siguiente. El sodio tiene una electronegatividad de 0,93 y el cloro tiene una de 3,16, lo cual nos da una diferencia de 2,23. 2,23 pues viene siendo mayor a 1.7, por lo tanto el enlace es de tipo iónico. Veámoslo aquí. Observemos en la imagen y se darán cuenta cómo el sodio comienza a ceder ese electrón al cloro, lo pierde. ¿Y con cuántos electrones queda el sodio? Si pueden contar, en el segundo nivel de energía queda exactamente con 8 electrones. Prácticamente cuando él pierde completa el octeto. Y el cloro ha quedado con 7, tiene sus 7 electrones y con el electrón que ha recibido del sodio ha quedado con 8. Por lo tanto, ha completado el octeto. ¿Cuáles vienen siendo las características o las propiedades de estos compuestos iónicos? Revisemos aquí lo siguiente. Son sólidos de elevado punto de fusión y ebullición. ¿Eso qué quiere decir? Que van a demorar o tienen que alcanzar una alta temperatura
para poder pasar del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso. La mayoría son solubles en disolventes polares como el agua. Les voy a dar un ejemplo de un compuesto que es de tipo iónico, la sal de cocina, el cloruro de sodio que vimos anteriormente. Ese cloruro de sodio, cuando miramos los métodos de separación de mezcla, podemos utilizar la evaporación como un método de separación. ¿Pero por qué podemos hacerlo? Porque el agua tiende a evaporarse muchísimo más rápido que el paso de la sal que está en estado sólido al estado líquido. Por lo tanto, como tiene una diferencia muy marcada entre el punto de ebullición del agua y el punto de fusión de la sal, por eso podemos separar esas dos sustancias mediante la evaporación. Estamos aquí recordando parte de separación de mezcla, que es algo que se ve a principio de año. Bueno, la otra característica, que son solubles en disolventes polares, como el agua. La sal se puede disolver fácilmente en el agua. Otra característica, conducen la electricidad. ¿Por qué conducen la electricidad cuando hacen parte de una solución? Porque cuando entran en solución forman unos iones, porque hay una disociación en el compuesto, o sea, hay una fragmentación. El sodio, que ha perdido un electrón porque lo ha cedido, queda con una carga positiva. Y el cloro, que ha ganado un electrón, que ha ganado una carga negativa, ha quedado con carga negativa. Entonces, esas diferencias que tenemos ahí entre los iones van a permitir el flujo de la electricidad. Adicional a eso, también forman unos compuestos que de forma cristalina, o sea que forman redes cristalinas, los cuales son muy frágiles y fáciles de romper. Ahora vamos a mirar lo referente al enlace covalente. Aquí tenemos una representación de la estructura de Lewis. Pueden buscar qué viene siendo esa estructura de Lewis. Es la representación prácticamente de los electrones de valencia y con esos electrones es que vamos a comenzar a jugar para completar el octeto. Aquí tenemos al nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Por lo tanto, como tiene 5 y necesita completar el octeto, quiere decir que necesita 3 electrones más para completar 8. Entonces, si él tiene 5 y necesita 3 más, ¿cuántos electrones necesita compartir? En este caso vienen siendo 3. Por cada 3 electrones que él utilice mediante enlaces, puede llegar a conseguir los 3 electrones que le hace falta, siempre y cuando los comparta, pero no los pierda. Y para eso hay que tener en cuenta la electronegatividad. Entonces, mediante la estructura de Lewis podemos comenzar a jugar con esos electrones para completar los 8 electrones. Entonces, en este punto, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los nitrógenos está aportando sus 3 electrones. Entonces, como vemos en la estructura que no es la de Lewis, sino la de líneas, que nos permite verlo mejor, en el nitrógeno 1 tenemos 1, 2. Tenemos 2 punticos que nos representan 2 electrones. Y en cada línea, cada extremo de cada línea hay un electrón. Entonces tenemos 1, 2 en forma de puntos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque cada extremo hay un electrón. Y ese electrón ya le pertenece a ese nitrógeno porque lo está utilizando mediante el enlace, como si fuera un matrimonio. Y para el otro nitrógeno es exactamente lo mismo. Dentro del enlace tenemos 6 electrones y los 2 electrones que él tiene por fuera que no se enlazaron, con eso se completan los 8. O sea, él completó su octeto mediante un enlace triple con el otro nitrógeno. ¿Cómo sabemos que la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7? Pues simple. Si tenemos un nitrógeno de un lado, ¿cierto?, que tiene su electronegatividad definida, y tenemos otro nitrógeno del otro lado que tiene su electronegatividad definida, pero como es el mismo nitrógeno, porque es un mismo elemento, ¿qué sucede? Que las cargas se igualan. O sea que tenemos el valor, el que sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, sea 5, el valor que sea de la electronegatividad, al restarlo con el mismo número que es igual a él, obviamente me va a dar una diferencia de electronegatividad igual a 0. Lo mismo nos sucede aquí.
En el ejercicio número 2 tenemos el caso del hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. Caso curioso, vamos a ver un casito curioso. El nitrógeno tiene un solo electrón de valencia y tiene un solo nivel de energía. En este caso, ¿cuál viene siendo el octeto? Nos dice el octeto que se necesitan 8, pero el nitrógeno tiene solamente 1 y tiene un solo nivel de energía. Cuando revisamos la distribución electrónica, nos encontramos que en el nivel 1 máximo se pueden soportar 2 electrones, porque tenemos un solo subnivel, que es el subnivel S, que tiene un solo orbital y que cada orbital soporta máximo 2 electrones. Entonces, si tenemos un solo nivel de energía y ese nivel de energía soporta máximo 2 electrones, eso quiere decir que el octeto para este elemento es igual a 2, porque estamos hablando de que el nivel está completamente lleno. Entonces, el nitrógeno tiene 1 y necesita 1. Y como va a compartirlo con el otro hidrógeno que está ahí, que está a su lado, va a completar su octeto de manera muy fácil. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante un enlace covalente de tipo sencillo. Digo covalente de manera inmediata porque como es el mismo elemento, su diferencia de electronegatividad es igual a 0. Pero este sí es un ejercicio un poquito más complejo. Observemos aquí lo siguiente. Tenemos un modelo en el cual tenemos el azufre, tenemos el oxígeno y tenemos otro oxígeno. O sea que tenemos un azufre con 2 oxígenos. Algo importante, el único elemento que nos puede formar enlace consigo mismo y que a la vez tenga otro elemento adicional es el átomo de carbono. El resto de los elementos siempre, escuchen bien, siempre vamos a utilizar un elemento que va a interferir entre 2 o 3 elementos exactamente iguales. En este caso, ese elemento que va a interferir es un elemento que nosotros vamos a llamar el átomo central, porque a partir de él es que vamos a coordinar todos los enlaces. En este caso, nuestro átomo central va a ser el azufre, porque solamente tenemos un solo azufre, acompañado de 2 oxígenos. Los separamos. El azufre y el oxígeno pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica. Escuchen bien, 6A. Si pertenece al grupo 6A, quiere decir que tiene 6 electrones de valencia. Cada uno de estos elementos tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, ¿cuántos necesitan para completar el octeto? El número es fácil, necesita simplemente 2. Cada elemento necesita 2 electrones para completar el octeto. Pero si nosotros no jugamos bien con esos enlaces, podemos cometer muchos errores. Como por ejemplo, veamos el primer modelo. Tenemos el azufre con sus 6 electrones, según la estructura de Lewis. Tenemos el oxígeno con sus 6 electrones también. Y comenzamos a formar los enlaces. Entonces, si no tenemos en cuenta el azufre, comenzamos a estabilizar primero a los oxígenos. Establecemos un primer enlace y con ese enlace ya tienen 7 y 7 en el primer oxígeno. Completamos con el segundo, otro enlace, oxígeno, azufre, y con eso ya completaríamos 8 para este oxígeno. Y lo mismo hacemos con el otro. Pero ¿qué sucede en el interior? ¿Qué sucede con el átomo central? Que mi átomo central ahora tiene los 6 electrones que pertenecen a él acompañado con 1, 2, 3, 4, con 4 electrones que ha ganado de forma adicional. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mi azufre no completó un octeto, se sobrepasó del octeto, ahora no tiene 8, sino que tiene 10 electrones de valencia. Eso es un error que no se puede cometer. Por eso les digo, es como un tipo de juego y ustedes tienen que jugar con los tipos de enlace. Incluso pueden tener ejercicios en los cuales pueden encontrar enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples, e incluso enlaces coordinados o enlaces iónicos en un mismo compuesto. Ahora, en el segundo modelo, tenemos el azufre, veamos el azufre y veamos a nuestro segundo oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en este punto los 6 electrones del azufre y tenemos los 6 electrones del oxígeno y formamos un enlace doble azufre-oxígeno en ese punto. Pero para el otro lado, donde está el primer oxígeno, si se dan cuenta hay una flechita.
Esa flechita me está indicando de que esos dos electrones que están en ese punto, que pertenecen al azufre, que están en color naranja, se lo están cediendo al oxígeno, pero mediante un enlace coordinado. ¿Cuál es la ventaja del enlace coordinado? Que los electrones siguen siendo del azufre, pero se lo está suministrando al oxígeno para que se estabilice. ¿Ok? Entonces aquí tenemos oxígeno con sus 6 electrones, más los 2 que le está cediendo el azufre, para completar 8. Tenemos el azufre con sus 6 electrones, más los 2 electrones que ha conseguido a través de enlace con el segundo oxígeno. Y tenemos nuestro oxígeno que tiene sus 6 electrones, más los 2 que ha conseguido con el azufre, que ha completado 8 electrones. Así completamos. Cada elemento completó la regla del octeto, sin sobrepasarse, pero jugando con cada uno de los tipos de enlaces. ¿Quedó claro? Es un poquitico complejo, pero el ejercicio como tal, el simple hecho de que ustedes logren identificar los grupos a los cuales pertenecen cada uno de los elementos, les puede permitir adelantarse a los hechos. O sea, pueden decirle si los enlaces pueden ser de tipo iónicos o si pueden ser de tipo covalente. Adicional a eso, también les puede permitir desarrollar o por lo menos buscar cuáles son los electrones de valencia, sin necesidad de hacer la distribución electrónica, porque sabiendo el grupo ya sé cuántos electrones de valencia tengo y comienzo a jugar con cada uno de ellos. Practique realizando ejercicios de compuestos orgánicos, inorgánicos o de cualquier otro tipo de fórmula química que ustedes logren encontrar. Entonces, cuando ya tengan esto y que ya lo sepan manejar con un poquitico de destreza, lo vamos a potencializar con el siguiente tema, que va a ser los estados de oxidación, los cuales nos van a permitir incluso hacer mejores estructuras para la formación de los enlaces. Así que nos vemos en el próximo video.